5. La humildad de la fe. La humildad de la fe. La semana pasada compartimos algunas ideas, no solo introductorias, sino rectoras, ¿verdad? De este tema y de este capítulo. Pero vamos ahora a tomarlo verso a verso hasta el final y allí entonces terminar nuestra exposición. Comenzamos entonces los primeros 4 versículos. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro, que es un apóstol, ¿verdad? Tiene una posición, pudiéramos decir, ha tenido una posición prominente entre los discípulos, entre los ancianos y pastores en la iglesia. Pero miren qué interesante, como él aquí se nombra en paridad con el resto de los pastores. Él dice: yo soy otro pastor con ustedes. La humildad de la fe, no importa cuál sea nuestra posición en la vida, nuestra estación, nuestra esfera, nuestra posición de autoridad, trae una paridad, un sentido de igualdad entre aquellos que servimos. Y el apóstol Pedro lo demuestra aquí. Aquel que sabemos anteriormente era el Pedro que quería ser el primero, el que siempre quería sobresalir, el que se sentía superior y a veces con buenas intenciones. Sin embargo, parece que el apóstol Pedro ha sido forjado, formado, disciplinado en la humildad de la fe, a poder manifestar un sentido de igualdad entre y con aquellos que sirve. Él, que es el apóstol, se nombra también como un anciano más entre vosotros, porque es lo que es al final del día. Ciertamente el apóstol tiene una connotación particular. Sabemos que son aquellos que fueron comisionados por Cristo, caminaron con Él, vieron sus padecimientos, su resurrección, fueron testigos de ella, y Dios los usó para poner el fundamento con la piedra angular que es Cristo de su palabra. Pero en este momento él hace referencia simplemente a su paridad con el resto de los pastores. ¿Qué somos al final del día? Somos pastores de la grey de Dios. Somos pastores, somos aquellos que pastoreamos las ovejas. ¿Y de dónde viene este llamado? Que somos testigos de los padecimientos de Cristo y que somos todos participantes de la gloria que será revelada. Se fijan esta expresión, por un lado, de los padecimientos de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de ello. Los ancianos y los pastores dan testimonio de los padecimientos de Cristo, de los padecimientos de la cruz y de la gloria entonces que sigue a estos padecimientos. Esta misma expresión la encontramos al principio de la carta, en 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, comenzando en el 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se fijan? Por un lado, los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de la cruz y la gloria, ¿verdad?, que resultaría de esto. Esto es una manera, pudiéramos decir, muy práctica y muy un buen resumen de lo que es, de cómo podemos presentar el Evangelio, en el sentido de que se trata de los padecimientos de Cristo y después de la herencia de su gloria. Cristo padeció, ¿verdad?, sufrió y después entró en su gloria. Y de esa manera somos salvos. Eso es lo que había sido profetizado. Por eso es que a veces el pueblo y los líderes no entendieron, porque solamente estaban esperando gloria. Solamente tenían sus oídos y sus ojos enfocados en la gloria. ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos exalte? ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos lleve a la gloria? ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos restaure a prominencia, a la cabeza, ¿verdad? Nos elimine el yugo opresor, nos libre ya de sufrimientos y de dolores y de padecimiento. ¿Cuándo viene el Mesías para llevarnos a gloria? Pero se les escapó algo, que antes de la gloria vienen los padecimientos y el sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de la cruz, porque la cruz es el sufrir del siervo de Dios, ¿verdad?, identificado con nosotros, encarnado en el mundo, sufriendo con nosotros, por nosotros y a favor de nosotros, en la manera expiatoria, sustitutiva, ¿verdad?, que lo hizo el Señor. Y es a través de ese sufrimiento que vienen las glorias que Cristo recibe y que después nos comunica. Interesantemente, el patrón a nosotros es igual. El patrón y el camino a nosotros es igual. Y nos sucede también lo que le sucedió a los líderes en Israel, que tenemos un complejo o un instinto solamente y entendible razonablemente, hace razón, ¿verdad?, a la gloria, a la gloria. Lo que queremos es la gloria, eso es entendible. La gloria es el decir no sufrimiento, no padecimiento, no situación, ¿verdad?, adversa, no presión, no quebrantos, sino gloria. Y por eso es que decimos que hay una parte de la iglesia evangélica que malinterpreta la fe, no ve el patrón de Cristo, no ve el patrón de a gloria a través de sufrimientos y padecimientos. Y tienen una teología de gloria, una teología de gloria. ¿Qué quiere decir eso? No ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y recibe tu milagro. Ven a Cristo y no pecas más. Ven a Cristo y vienes a un estado, ¿verdad?, ahora ya de perfección, de prosperidad, de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una teología de gloria. Pero a la gloria de Dios se entra a través de los padecimientos. Y eso es algo que hemos visto en esta carta que se repite una y otra vez. El cristiano es alguien que es llamado a sufrir por causa de Cristo en este mundo. Y hay diferentes oportunidades. Ahora no es que nosotros, ¿verdad?, decimos, ay, tengo que sufrir, deja ver cómo sufro. No. No hace falta que lo busques. Es la experiencia del cristiano en este mundo, es la experiencia de la vida. Y entonces vas a sufrir por causa de Cristo o en el nombre de Cristo o para la gloria de Cristo. Allá en Romanos se nos recuerda esto. Vayamos a Romanos un momentico. Romanos capítulo 8.
en Romanos capítulo 8. Interesantemente, oye, la carne, el ser humano, el ser adámico, es alguien que toma las cosas buenas y las distorsiona enseguida. Usted le da al Adán algo bueno y enseguida lo distorsiona, enseguida lo malogra. ¿Qué han hecho los hombres y parte de la iglesia de Dios, aún en la historia, con esto del sufrir del creyente? Ha buscado el sufrimiento, es verdad, ha buscado traer sobre sí mismo sufrimiento. Porque de alguna manera eso es lo que hay que hacer, eso es lo que vemos en la Biblia, vemos que el cristiano sufre, que el cristiano, ¿verdad? Y hay entonces una mala aplicación de esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Romanos 8, ¿no? Romanos 8, tenemos allí versículo comenzando en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se fijan? Alguien puede leer esto y decir, hay que padecer con Él. Si no sufrimos, no podemos ser glorificados, y entonces malograrlo, malinterpretarlo, mal aplicarlo en la manera en que ha sido aplicado a lo largo de la historia. Aquellos, ¿verdad?, de ese movimiento que quizás comenzó, no sé, o hubo en ellos buenas intenciones, y pudiera haber hasta una medida, ¿verdad?, un retiro, una necesidad a veces de separarnos para el Señor, pero sabemos que lo que hubo fue esas escapadas a los desiertos, ese movimiento ¿cómo se llama?, de ermitaños, de monjes, que se separaban, no comían, trataban el cuerpo con gran rigor. Eso es lo que había en los monasterios. Después sabemos mismo Lutero, cómo se maltrataba el cuerpo a través de ayunos, de desvelos, camas incómodas, frío, no cubrirse, para de alguna manera mortificar la carne, sufrir y heredar la gloria. ¿Se fijan qué mala aplicación de el llamado y el caminar del creyente en este mundo donde sufrimos? Sufrimos, padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Por causa de Él, como testimonio de Él, no siendo vencidos de nuestra carne y del mal. Padecemos en la esperanza de la fe. Padecemos en la confianza de un Hijo de Dios que en el sufrir continúa perseverando en la fe y dando testimonio de nuestra esperanza en Cristo. Ese padecer, vamos a padecer. Y ni tenemos que buscar un padecimiento extra. Ni tenemos que, ¿verdad?, buscar esto quizás en el plano protestante y en ciertos círculos puede ser la idea de cuántas cosas estás sacrificando. En el sentido de, para algunos pastores, sacrifico mi familia por causa de Cristo. Sacrifico, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad?, podemos pensar que no son necesariamente saludables y espirituales. Que en realidad en vez de ayudarnos espiritualmente nos hacen daño. No, tú eres llamado a sufrir con Cristo en tu familia. No simplemente ahora ser aquel esposo cristiano que sacrifica a tu familia porque dice que tienes que ir más a la iglesia, porque tienes que orar más, porque tienes que hacer más cosas, y de esta manera eres un tóxico para tu familia y para tu esposa, de tal manera que no puedes servirles, amarles pacientemente, estar presente para ellos, pastorearles, cuidarles, motivarles. Y de esta manera sufrir en la familia como el esposo o la esposa por causa de Cristo. ¿Se fijan? Nosotros somos, cuando sufrimos por la carne, es con un sentido de importancia propia.
es con un sentido de mi causa propia, es con un sentido de elevación y exaltación propia. Cuando sufrimos al lado de Cristo, no siendo vencidos del mal, es por causa de, a favor de y en función y beneficios de otros. Nunca lleva a una destrucción de ¿qué? De aquello que hace, de lo que es el bien, de lo que es la salud, ¿verdad? De lo que es la edificación. Dios quiere edificar hogar, casa, matrimonio. Dios quiere edificar hijos, iglesia, ¿verdad? Y para esto vamos a tener que sufrir y padecer. ¿Por qué sufrir y padecer? Porque vamos a tener que someternos, como ya hemos visto, al plan de Dios, a nuestra vocación, a nuestro llamado de siervo, para servir a aquel que en muchos momentos me ataca, ¿verdad? Que en muchos momentos me ofende, que en momentos es contrario a mí, etcétera, etcétera, o que puede ser mi enemigo y mi perseguidor, y sin embargo yo permanezco comprometido, encomendando mi causa a Cristo y sirviéndole en amor, haciéndole el bien, adornando así la profesión de Cristo. Esta es la manera en que padecemos junto a Cristo, no abandonando la fe cuando sufrimos, no abandonando la esperanza. Y estas cosas hacen que nuestra vida madure, crezca, se vuelva robusta en el Espíritu y un testimonio poderoso para los que nos rodean. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Fijan, las aflicciones, no es que estamos buscando la aflicción, buscando sufrir, buscando inmolarnos, buscando sacrificarnos para de alguna manera que esto sea la medalla de honor, para que esto sea la forma en que nos justificamos delante de Dios y delante de los hombres, para que esto sea de alguna manera el rango, el mérito que tengo delante de Dios. No, no. Las aflicciones de este siglo, sin embargo, que soportamos porque esperamos, gemimos esperando en fe que persevera, versículo 23, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Después que usted lee todo ese pasaje, un pasaje muy trillado y uno que conocemos, hemos repetido mucho, ¿verdad? La creación, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sufrimos, ¿por qué sufrimos? Porque vivimos en un mundo de corrupción. Ahora, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta corrupción? Fíjense cómo la carne lo malogra, lo quiere tergiversar, quiere adoptar actitudes que son contrarias al Espíritu. ¿Qué hacemos a veces con la corrupción? Verla en el otro, verla en el mundo, condenarla, enjuiciarla, darle martillo, ¿verdad? Y en vez de que aquí lo que hace es que gemimos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta hoy. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque nos entristece la corrupción que hay en el mundo, que también vive en nuestros miembros. El pecado que mora en mí me entristece, lo lamento, lo sufro. Esta es otra manera en que el cristiano sufre. No tienes que buscar el sufrimiento porque ya está en ti. El pecado y la corrupción causa sufrir, causa lamento, causa dolor, causa anticipación, que es una anticipación de sufrimiento, pero en esperanza y de gloria. Esa es la combinación, ¿verdad? Es esa mezcla de la fe del creyente y de la vida del creyente, que sufrimos pero en esperanza, que sufrimos en esperanza, porque versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en
esperanza. Estas dos cosas que el apóstol Pedro aquí menciona, debemos tener, somos armados de esta visión. Ceñid, versículo en 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es la manera de ser sobrio. Sobrio. Es una actitud de estar alerta, de prudencia, de sabiduría y de madurez en la fe. ¿Quién es el que abandona su sobriedad o se deja arrastrar por los padecimientos, ¿verdad? Y se hace añicos, no puede perseverar y quizás hasta su fe está en peligro? ¿O es aquel que simplemente está en negación de ahora el padecer, el sufrimiento, los lamentos, identifica esto con cosas malas, solamente está clamando gloria y gloria, ¿verdad? Y no puede lamentar y sufrir con los que lloran, llorar con los que lloran, no puede, ¿verdad? Vivir en esa humildad de la fe en este mundo, ¿verdad? La sobriedad viene de poder tener estas dos piezas unidas. Los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, que ahora se va cumpliendo en nosotros. Mira lo que dice en el versículo 10. Versículo 10 de 1 de Pedro 5. Y esto es como el resumen de todo lo que Pedro ha dicho. Mira qué lindo en esta bendición final, benediction. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10 de 1 de Pedro 5, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Se fijan? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué nos ha pasado en los sufrimientos, a veces en la inmadurez de nuestra vida cristiana? ¿Verdad? Ha venido el cuestionamiento, ha venido el coqueteo con el pecado, ha venido el endurecimiento de corazón, ha venido la duda, ha venido la confusión y ofuscación de mente. Pero si hemos aprendido todos estos temas y esta exhortación del apóstol Pedro en Cristo Jesús, y perseveramos en la aflicción, lo que va a venir es esto que dice aquí: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que dice Pablo en Romanos 5 con el mismo tema. Romanos 5, ¿qué es lo que él dice? Que por qué nos gloriamos en la tribulación. ¿Por qué? Romanos 5. Después de haber dicho Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, fíjate, la gloria de Dios la esperamos, nos gloriamos, sabemos que estamos destinados a eso, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí está, ¿verdad? Esas dos caras que entiende Pablo, que vamos a entrar en esa gloria y vamos a ser glorificados, y aún nuestra experiencia en ir de gloria en gloria es a través de este sufrimiento. ¿Cómo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque produce paciencia, que es un fruto del Espíritu. Nos hace, cuando antes, ¿verdad? Poco a poco, el que es entrenado por el Señor, ¿verdad? En el caminar de la vida cristiana y enseñado del Espíritu, comienza a desarrollar paciencia, perseverancia. Esta paciencia no es una simple resignación pasiva. Es aquel que sabe que puede esperar en el Señor. Es aquel que está aprendiendo crecientemente a esperar en el Señor.
a depender de Él, a confiar en Él en medio de la prueba, de las aflicciones, de nuestro peregrinaje en esta vida. Y así esperando en esta paciencia de perseverancia, que es lo que dice que experimentamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Qué quiere decir la palabra prueba aquí? Es la palabra de aquello que es probado y entonces se manifiesta su esencia y su carácter de lo que es, de su genuinidad, ¿verdad? De su substancia. Si nosotros conectamos estos dos versículos, usted puede poner ahí bajo o conectado a esa palabra y la prueba, usted puede poner 1 de Pedro 5:10b. ¿Qué es lo que sucede mientras usted espera en paciencia? ¿Verdad? Que usted será perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido, porque las promesas de la gracia de Dios son magnificadas a usted en su caminar, en el sufrir de este mundo por causa de Cristo y en el nombre del Señor. Viene la madurez, viene la verdad, la fuerza del creyente a través de estas pruebas, de esto sufrir. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza sí es cierta, y esto, se fijan, esta es la experiencia del creyente. Decimos, no, todo es, es la doctrina de Cristo y del Evangelio, es para la experiencia de la vida cristiana. Y esta es la experiencia de la vida cristiana. La experiencia de la vida cristiana es esta prueba que el Espíritu nos da, causa, testifica, a través de irnos haciendo perseverantes en fe, donde recibimos la gracia de Dios. Por eso le llamamos la humildad de la fe, porque la fe es una gracia que recibe. Si usted pudiera siempre pensar, la fe es una mano que recibe la obra de Dios. La fe nos es dada para recibir. En realidad podemos decir que la postura de la criatura es una de recibir. ¿Por qué? Y de ahí la humildad que debe tener la criatura en esperar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proveer algo para nosotros mismos si Dios no obra. En el sentido creacional, pensemos, cuando Adán es creado, Adán proveyó algo para sí mismo en aquella creación. ¿Todo le fue qué? Todo le fue dado. Todo le fue entregado. Dice Santiago, toda buena dádiva, todo buen don procede de arriba, del Padre de las luces. Son regalos, son dones. Recibimos de Dios. Y especialmente en la salvación y en la redención, venimos a recibir de la mano de Dios. Lo que Dios va a hacer es que va a ejercitar la mano de la fe. ¿Cómo? Haciéndonos esperar, confiar, descansar, continuar recibiendo, esperando recibir de Él. Esperando recibir de Él. ¿Qué es lo opuesto a esto? Cuando nos cansamos de esperar recibir de Él y vamos ahora a recibir de quién? De yo, de mi brazo, de mi carne. Me cansé de esperar. Volvamos a Egipto. Me cansé. Abandona, reniega tu fe y maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? Me cansé. Ve y ten, ¿verdad?, el hijo de la esclava. Me cansé. Dejé la iglesia. Me cansé. ¿Se fijan? Los que esperan en Jehová recibirán, porque
Porque van a recibir de Dios. Siguen recibiendo porque siguen en fe. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis. Si hacéis el bien, y parte de hacer ese bien es continuar esperando en Dios. Está por un lado, cuando hablamos de la fe, como la mano de recibir, o la gracia de recibir, ¿verdad? También por otro lado está la gracia del amor. Hemos dicho y hemos utilizado esta ilustración de dos manos. La gracia del amor, o la mano del amor, se trata todo de dar. Hay dos manos que nos son dadas. Una para recibir, que es la fe. La fe solo recibe. Usted no puede traer a la fe, a la mano de la fe. Dice, bueno, Dios, voy a recibir tal don de ti, pero déjame pagarte con algo. Déjame darte esto para que tú me des. Dios siempre da, gratuita y libremente. Nos da los dones, tanto creacionales como en redención, libremente, ¿verdad? Los recibimos de la mano de Dios. Ahora, habiendo recibido estos dones, ¿qué hacemos? Ahora somos llamados a compartir, a dar. Y ese es el amor. ¿Se fijan? Ese es el amor. El amor no busca nada. No recibe. El amor no recibe. El amor, ¿qué es lo que hace? Da. La fe recibe. La fe es una gracia para recibir. Y el amor es una gracia para dar. Por eso es que el amor dice, no busca lo suyo. El amor se trata solo de dar. Te doy, te bendigo, te sirvo, ¿verdad? Soy a tu favor, me entrego por ti, me sacrifico por ti, te sirvo. Ese es el amor. Cuando queremos servir, pero si me das, ¿qué pasa? Se contamina. Se contamina. Igual con la fe, cuando queremos dar de alguna manera para pagar, para merecer, para recibir, se contamina la fe. Estas dos manos son dos manos, dos caras de nuestra vida cristiana. Es la obra, ¿verdad?, de la fe, del amor, o como diría Pablo allá a los Gálatas, la fe que obra por el amor. Pero tienen que ser distinguidas. ¿Por qué hablamos esto? Porque vamos a ver ahora en Pedro que dice, Dios da gracia al humilde, mas resiste al soberbio. ¿Y por qué es esto? Porque el humilde es aquel que es ejercitado en la gracia de recibir. Sabe que es un penitente. Sabe que es alguien que no tiene otra postura que esperar y recibir de la mano de Dios. ¿Verdad? Ha venido al fin de sí mismo. Al fin de sus propios recursos, de sus propias, ¿verdad?, maquinaciones, al fin de sus propias manipulaciones, entendiendo que solo podemos ser bendecidos por la gracia de Dios. Por lo tanto, recibimos. Dios no resiste al humilde, porque la humildad es simple, resiste al soberbio, porque el soberbio cree que él puede, ¿qué? Él puede hacerlo. Él puede fabricar, edificar, Él puede manipular, Él puede controlar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una resistencia. Y no es porque Dios sea, no, porque tú seas eso, es simplemente porque es una postura que no nos permite recibir. No nos permite recibir porque estamos muy ocupados con quién y llenos de quién, de nosotros mismos. Lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, es trayendo esta humildad de la fe para que podamos recibir y ver sus beneficios, sus dones, su obra, para que la podamos recibir, podamos esperar en ella y de esta manera poder ser renovados y transformados en amor. La paciencia prueba, la prueba esperanza, se magnifica la obra de Dios en nuestras vidas y la esperanza no avergüenza. Nadie se va a avergonzar de haber esperado en el Señor, de que la esperanza de Dios en Cristo Jesús y su obra en Cristo y en mi vida se magnifique y se manifieste. Nadie se va a avergonzar de eso, al contrario. ¿Se llena de qué?
del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Esto es lo que es ser lleno del amor de Dios, que es lo que es ser lleno del Espíritu de Dios. Vemos entonces esta actitud de Pedro, manifestándola en su exhortación a los otros pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este es un llamado a dar. A través de la humildad de la fe damos, nos entregamos, servimos. Pero ¿por qué es que podemos dar, entregarnos y servir? Porque estamos recibiendo. Porque estamos recibiendo. Para poder dar hay que recibir. Y por eso es que el culto y el servicio divino de Dios, el culto evangélico, ¿verdad? Se trata primero de recibir. Es el orden de la vida. Recibimos y agradecemos y amamos. Esta es la vida de adoración. Recibimos, agradecemos, que es la primera, ¿verdad? Es esa obra de la fe en agradecimiento y adoración, y llenos, alegres, satisfechos, contentos, porque hemos recibido, porque hemos sido consolados, compartimos, servimos, amamos. Esto nos va a ayudar, esto va a purificar nuestras motivaciones. La gracia de la humildad de la fe purifica nuestras motivaciones, ¿verdad? Porque es que es la obra de Dios a través de esta gracia, entregándonos, dándonos para que nosotros podamos servir. Esto, en este contexto sabemos, ¿verdad? El pastor ciertamente digno de su salario, pero que no obre por el móvil y la motivación de la ganancia. Eso lo vemos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en 1 Corintios 9, 1 Corintios 9 oímos esta enseñanza. Ciertamente que el obrero, 1 Corintios 9, wow, tienen que leerlo en la casa completo, pero el apóstol Pablo, al cual la iglesia de los Corintios los rechaza, no le da el derecho de apóstol, no le paga un salario, lo critican, ¿verdad? Etcétera. El apóstol Pablo les dice, comenzando en el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Verdad? Sabemos que los sacerdotes, etcétera, que servían, participaban en aquellas ofrendas que eran traídas. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Fíjense, él apoya de que el obrero es digno de su salario, de que al pastor se le debe pagar, etcétera, pero la voluntad de la gracia de Dios está presente. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es lo que debo hacer, ¿no? El apóstol Pablo, a pesar de que los corintios habían adoptado esta actitud, iba a continuar predicando el Evangelio. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol Pablo está muy interesado, ¿verdad?, en poder presentar un Evangelio que no solo es gratis en su doctrina, libre,
por gracia a través de la fe, sino que viene de siervos que los representan bien porque no están cobrando por él. Que no están cobrando por él, porque no están interesados en la ganancia primero a través del Evangelio. No es lo que los mueve, no es un asalariado. Esta es la actitud, con ánimo pronto, alegre, no como teniendo señorío, no con imposición, no con fuerza sobre los que están a vuestro, sino siendo ejemplos de la iglesia. La influencia de aquel que es un ejemplo para las ovejas, básicamente. Que es una influencia de alguien que por su ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? El servicio a ti. Es fácil someterse a alguien que nos sirve. ¿Sí o no? Muy fácil. Muy fácil someterme a un jefe que me trate bien. ¿Verdad? Que me enseñe bien, que me trate bien, que sea considerado. Es muy fácil. Me imagino que sea fácil para una mujer someterse a un esposo que la ame, que sacrificialmente viva por ella y para ella. Debe ser fácil, ¿sí o no? Es fácil someternos a un Cristo que se entregó por nosotros y lo dejó todo a nuestro favor. ¿Se fijan qué fácil es? Ese es el ejemplo. En otras palabras, eso es lo que hacen que las ovejas te sigan, que reconocen un servicio genuino y verdadero. En Cristo el perfecto pastor, el perfecto servicio. En los hombres imperfectos, sin embargo, se reconoce, ¿verdad?, la genuinidad, la sinceridad y la pasión del servicio y del deseo de beneficiarte y de hacerte bien en Cristo Jesús. Y esto al pastor, pero también lo podemos aplicar a todas las áreas de servicio. Cuando verdaderamente hay un hermano que te sirve, que te ama, que está interesado en hacerte bien, ¿tú te das cuenta, sí o no? Y también nos damos cuenta de aquellos que nos quieren pellizcar, morder, controlar, dominar, avasallar, ¿sí o no? Tiranizar también, manipular. Bueno, digo, nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. A veces nos dejamos avasallar, manipular, controlar, tiranizar por personas que hacen estas cosas en nuestra vida. Y no debiera ser así. Entonces, tenemos la libertad en Cristo para que esto no suceda, para reconocer y seguir la voz del número uno de Cristo, del buen pastor. Esto es lo que nos hace libre del sometimiento humano por el temor al hombre. ¿Por qué lo hacemos a veces? ¿Por qué lo hacemos a veces? Por motivos de la carne. ¿Por qué hay miles y miles de personas y millones en el mundo sometidos a falsos profetas y a falsos maestros? ¿Por qué? Right? Porque hay una motivación de la carne ahí, ya sea que sea el temor, ya sea que sea el orgullo, ¿verdad? Hay una manipulación de la carne, ya sea que sea la presión del ambiente, right? El conformarme, el agradar a los humanos. Todas estas son motivaciones ¿de qué? De la carne. Pero la motivación de Cristo es la gracia de Dios, que Él nos ha servido en amor, genuina, sincera, profunda y gratuitamente, nos ha salvado, nos ha enriquecido, nos ha hecho bien. ¿Qué causa eso? Alegría, gozo, agradecimiento. Ese es el fruto del Espíritu, porque viene de haber sido servido por Dios. El verdadero servicio a Dios edifica.
Porque cuando alguien te sirve bien, tú eres edificado. ¿Sí o no? El servicio malo no edifica, corrompe, vicia, malogra, endurece, tuerce. Cristianos torcidos por malos servicios ¿verdad? En ministerios. ¿Sí o no? Ciertamente, y no hay ningún ministerio perfecto, pero hay sinagogas de Satanás, ciertamente. Y ministerios que tuercen, como los fariseos que Cristo, y ustedes cogen a un discípulo y cuando termina lo hacen, no me acuerdo cuántas veces dijo el Señor, pero 1000 veces más un discípulo del infierno, en vez que un discípulo de Dios. Lo malogran, lo tuercen, ¿verdad? El siervo de Dios, el pastor, no quiere malograr a sus ovejas, quiere edificarlas, quiere servirlas. Esa debe ser nuestra motivación de gracia en la humildad de la fe. Jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se fijan? Esta es la perseverancia y la paciencia de la fe, que nos humillamos, que podemos ser mansos. Jesucristo dijo, venid a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, los que estáis trabajados y cargados. Es aquel que no está tratando de probar un punto, es aquel que no está tratando, ¿verdad?, de establecer su control, su dominio, su fuerza para servirse a Él. Sino es aquel que de alguna manera, ¿de dónde viene esta mansedumbre? A pesar de lo que recibo, la aflicción, el dolor, la oposición, la contrariedad, continúo pacientemente siendo un siervo del bien en nombre de Dios en Cristo Jesús. Ese es Cristo. Ese es Cristo, es manso. ¿Por qué es manso? Porque no vamos a tener el temor que va a tener un ataque de ira y nos va a consumir. Porque en Cristo Jesús, en la obra y la persona de Cristo, lo que vemos es al varón experimentado en dolores, en quebrantos, reconciliando consigo al mundo, para llamarnos a esta reconciliación. Por eso es que es la benevolencia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. No es la ira de Dios nos hace temblar. Pero si el mensaje del Evangelio no terminara en que esa ira, el Señor entró a nuestro favor, ¿recuerdan los pies de bronce? El Señor entró y la consumió, la bebió a nuestro favor. Nos dice ahora, reconciliaos con Dios, arrepentidos, volteaos a Él en fe en Cristo Jesús, porque hay un Dios reconciliado, apaciguado a vuestro favor, a favor del pecador. No pudiéramos voltearnos, no pudiéramos tener paz, tranquilidad, descanso, ¿verdad? Como cuando estamos a alguien que no es manso, es iracundo, es inestable, es voluble, es inconstante, ¿verdad? Y esto que causa en nosotros ansiedad, que causa incertidumbre, que causa temor, inseguridad. Pero no así con aquel que es manso y humilde de corazón, que es nuestro Señor. Por lo tanto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es manso y humilde de corazón, ¿verdad? Nos llenamos de ansiedad porque vivimos en este mundo, es parte de nuestra peregrinaje en este mundo, de preocupaciones, de temores. A veces nuestro organismo mismo está, ¿verdad?, sin uno ni siquiera saber por qué, siente esas cargas, esa ansiedad, ese temor. Pero ¿qué podemos hacer? Venir a aquel que es la fuente
de humildad personificada, de sometimiento para servirnos en amor, que es Cristo Jesús, aquel que hemos probado ya en medio de otros padecimientos, ¿verdad? Y la esperanza se renueva en Él. La fe persevera en Él, aunque suframos, aunque nos dolemos, aunque experimentamos toda esta gama, ¿verdad?, de la experiencia humana, seguimos confiando en su bondad. Y seguimos confiando en su bondad y en la exaltación de Él cuando fuere tiempo. No nos desesperamos. No somos vencidos. ¿Cuál es lo opuesto a esto? Cuando echamos a un lado la fe, pues nos llenamos de ira, de nuestro descontento, de nuestros resentimientos, de nuestras amarguras, de nuestros celos, de nuestras envidias, de nuestras frustraciones. ¿Se fijan la diferencia? En el plano psicológico, emocional, espiritual, todo esto va junto. Y en este otro plano está la paciencia, el descanso, la paz, el gozo. Aún pueden ser en lágrimas, pueden ser en enfermedad, puede ser en aflicción y debilidad, pero está la esperanza, la fe y el amor. Y hermano, esto es, yo creo, el marco de la resistencia al diablo. Así es como resistimos a Satanás, firmes en la fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Oh, cuántos aceites y latas de aceite se ha gastado en la lucha espiritual. ¿Verdad? Cuántos gritos, cuántos desvelos, cuántas situaciones. Y si pudiéramos vivir, ¿verdad?, por la gracia de Dios a través de la fe, podemos aplicar, ser por la palabra de Dios transformados, conformados en obediencia, en este fruto, en esta obra de la fe y del amor. Y de esta manera velamos, somos sobrios. Satanás, que anda buscando a quien devorar, no nos puede tocar. Huye, en realidad huye. Él viene, nos da vuelta, nos tira un zarpazo, nos da 2 rugidos, ¿verdad? Quizás nos empuja, nos trata de mover, pero si nosotros nos mantenemos, fíjate que lo que somos llamados a hacer es al cual resistir firmes en la fe. Y mira la conexión con el sufrir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La conexión con el padecimiento, porque lo que Satanás va a usar es el padecimiento de este mundo para de alguna manera movernos de la firmeza en la fe. Para de alguna manera tratar de susurrar en nuestro oído que Dios no es bueno. Así que Dios, pero mira lo que está pasando. Pero mira lo que ha sucedido. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y cuándo tú vas a recibir tu recompensa y tu satisfacción y lo que tú quieres y lo que tú necesitas y lo que tú deseas y lo que te falta? ¿Cuándo vas a ser feliz? ¿Se fijan? Y ahí entonces viene más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera vivimos para la gloria de Dios, glorificando a Dios. Las saludaciones finales, salutaciones por conducto de Silvano. ¿Recuerdan Silvano, aquel compañero de Pablo en su segundo viaje misionero? Aquel que fue comisionado en el concilio en Jerusalén para llevar la carta de gracia a los gentiles, que nos llamó a su gloria, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel,
Os he escrito brevemente. Algo también que podemos añadir aquí en este tema, revestidos de la humildad. Cuando estamos revestidos de la humildad, somos un vínculo de paz, de exhortación, de aliento en el cuerpo. Miren las salutaciones, aún en las salutaciones de los apóstoles se destila un qué, un aliento, un sentimiento, ¿verdad?, que te llena, que te edifica. Silvano, el hermano fiel, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. ¿Por qué la verdadera? Porque hay falsas. Porque hay, ¿verdad?, counterfeits, ¿cómo se dice? Falso. El enemigo trata de tergiversar la gracia de Dios. Estos son los temas de la gracia de Dios, ¿verdad? La iglesia que está en Babilonia, Babilonia, Apocalipsis, Tiatira. La iglesia que está en Babilonia, Pablo está escribiendo al Asia Menor, Pedro, y manda saludos de Roma, del Imperio Romano, del corazón del Imperio Romano, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros en el Asia Menor. Babilonia, ¿verdad? Se fijan aquí la asociación del Imperio Romano con Babilonia. El castillo de qué? De paganismo, de idolatría, pero del imperio, de la paz romana, del éxito, de la prosperidad romana, de lo cual los domingos hemos estado hablando de Tiatira como un microcosmo de esa Babilonia, ¿verdad? Elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, sabemos que Marco, ese jovenzuelo, que fue compañero de Pedro, que escribió el Evangelio de Marcos, que fue el que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, que abandonó esa primera misión por cualquier razón. Pablo no lo quiso llevar en el segundo viaje porque Marco lo había abandonado. Y entonces lleva a Silvano en el segundo viaje misionero, pero que después Bernabé sí aparentemente continúa trabajando con él. Y después al final de la vida de Pablo lo vemos también mencionando a Marco como Pedro aquí. Ya esto es más al final, ¿verdad? En los 60 y pico de ese primer siglo. Han pasado varias décadas y Marco ha crecido, ha madurado, ha continuado en el ministerio. Marcos, mi hijo, y escribe el Evangelio de Marcos. Os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Preciosa carta, ¿verdad? Yeah. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? No, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, Pablo en ese momento, y